Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Pedimos en esta Santa Misa por la salud e intenciones de Yago en el día de su cumpleaños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, celebra hoy la Iglesia la fiesta de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. San Agustín, como nos decía el Papa Benedicto XVI en la catequesis, hablando de los santos padres en el año 2008, que nació en Tagaste, en la provincia de Numidia, en África, hoy en Argelia. Era hijo de Patricio, un pagano, que fue después catecúmeno, que se preparó para recibir la fe, y de Santa Mónica, una fervorosa cristiana. Santa Mónica educó a San Agustín de tal manera que San Agustín llegó a convencerse de Cristo, de su persona, de su divinidad, y él no le gustaba, si tomaba un libro, una lectura que no leyese la palabra de Jesús, el nombre de Jesús, pues aquello no le convencía, no le gustaba. Si no hablaba de Jesús, no le gustaba. Pero, comenta el Santo Padre, San Agustín, quedando fascinado por Jesucristo, sin embargo, no se entusiasmó por la Iglesia ni por el cristianismo como religión, sino que él buscaba la verdad, pero a Cristo le entusiasmaba. Se alejó cada vez más de la fe eclesial y de la práctica eclesial, dice el Papa. En Cartago leyó por primera vez el Hortensius, una obra de Cicerón, que fue la que le hizo empezar a buscar el cristianismo. Y aquí pasó una cosa. San Agustín buscaba la verdad con todo el interés, con toda la fuerza, pero se alejaba de la Iglesia. Entonces, después de leer el Hortensius, que es un libro de Cicerón que habla sobre la sabiduría, tuvo el amor de la sabiduría, empezó a buscar la sabiduría. Se puso a leer la Biblia. ¿Y qué pasó? Que la Biblia le desencantó, se aburrió, no la entendió y aquello fue, nada, la dejó. La traducción latina que él leyó, todo esto, nada, ya apartó la Biblia. Y entonces empezó a buscar. Cayó con los maniqueos y los maniqueos empezaban ellos a dárselas era una secta, a dárselas de que ellos habían conseguido unir la religión con la filosofía, con la ciencia. Entonces eran unos grandes sabios, los grandes maestros de los maniqueos, los grandes patriarcas. Ellos tenían como también una escalafón y entonces había uno de los que llamaban maestro. Por eso el Evangelio de hoy de San Agustín, de su fiesta, le pone, no llaméis a nadie maestro. Para ellos había una
una jerarquía, pero había unos maestros, eran los que enseñaban toda la verdad, los que enseñaban todas las cosas, y de esta manera, pues él buscaba la verdad en la filosofía que le ofrecían los maniqueos. Pero además, y esto nos pasa también a muchos, los maniqueos eran muy influyentes, tenían buenas ayudas. Entonces él quería estudiar y para ello le pagaban los estudios, le hacían las cosas, entonces se hizo maniqueo porque buscaba la verdad. Y conforme más penetraba en la religión, en la enseñanza de los maniqueos, le salían unas dudas que ni sus grandes maestros le resolvían. Y de hecho, San Agustín él presentaba a los jefes sus dudas, todo lo que a él le iba surgiendo, sus inquietudes, y entonces cuando ya los otros se veían que no sabían qué decirle, decía, mira, pero va a venir el gran maestro, cuando él venga, él es el que todo lo sabe, él te lo va a decir, él te va a resolver, y con eso él estaba esperando, ilusionado. Llegó ese famoso gran maestro y fue para él la mayor de la decepción, porque no le resolvió ninguna duda, todo era dejarlo por ahí en que eso no lo podemos saber y entonces se decepcionó de los maniqueos, pero siguió siendo maniqueo porque le pagaban los estudios, porque le daban para poder vivir, pero ya cada vez se sentía peor, hasta que ya llegó el momento donde decidió romper totalmente con los maniqueos, cuando ya él vio que esto no. Y entonces combatió a los maniqueos con la verdad. Después de eso vino había fama ya del gran maestro, el obispo de Milán, San Ambrosio. Y entonces él iba a escuchar los sermones de San Ambrosio, y eso aun siendo todavía maniqueo. Y ahí es donde encontró en San Ambrosio la gran elocuencia filosófica, pero a la vez la profundidad teológica. Y era donde le iban explicando las cosas y le iban enseñando todo el camino de la verdad. Y eso que ni los maniqueos, que ni la filosofía, ni otros sitios le daban en respuesta, lo encontró en San Ambrosio. Sus sermones fueron los que le convirtieron, los que le iluminaron. Después fue San Ambrosio el que le bautizó. Y de ahí viene el himno ese, el Te Deum, porque lo compusieron en el día de su bautismo, el día 24 de abril del año 387, que fue bautizado en la vigilia pascual San Agustín. Y entonces San Ambrosio hizo la primera parte de este himno que se reza en las acciones de gracias en la iglesia, fue San Ambrosio. Y San Agustín continuó la segunda parte. Así es que el Te Deum viene del día del bautismo de San Agustín por San Ambrosio. Después del bautismo, San Ambrosio dio esas gracias a Dios, esa alabanza, la acción de gracias que es el Te Deum, y San Agustín la completó, y de ahí nos quedó esta gran oración del Te Deum. Pero mientras, antes de la conversión, mientras que San Agustín andaba en todo ese caminar, tuvo una cosa de estas que él cuenta, ¿no? ¿Cuándo nos convenceremos de que el mundo siempre es mentiroso? No terminamos nunca de convencernos. Él, después de que estudió con los maniqueos y vio que todo era cuento, que enseñaban cosas tontas, imagínense, o sea, de la doctrina de los maniqueos, hoy día de vez en cuando sale por ahí algún iluminado que empieza a decir que hay por ahí las cosas que la Iglesia no quiere sacar, que la Iglesia teme porque ahí hay unas verdades, unas filosofías, unas cosas misteriosas. Todo eso es puro cuento, pura mentira. Imagínense ustedes que decían los maniqueos que, por ejemplo, cuando uno arranca un higo de la higuera, ven ustedes que echa
una gotita de leche. Y dice, eso es que está llorando. Y entonces, ¿para qué? Eso es, le hemos hecho daño al árbol. Entonces es un pecado. Ese pecado, ¿cómo se expía? Si tú me traes a mí el higo y yo me lo como. O sea, le llevas el higo al jefe de los maniqueos, él se lo come y ya está expiado ese pecado. Unas tonterías, unas cosas que uno dice, pero estos son los grandes misterios de la sabiduría que tenían los maniqueos, entre otras cosas, ¿no? Decían cada disparate. Y eso es lo que daban ellos, ¿no? Un espíritu de saber más y en eso estuvo San Agustín. Pero él buscaba la verdad en este deseo, pero veía que habían tonterías, que no había razones profundas. Pero luego, como a él le gustaba la oratoria, empezó a estudiar, puso una escuela de oratoria y le pasaba aquello, ¿no? Porque el mundo es mentiroso. Tenían la costumbre de hacer una escuela, venían los alumnos, les enseñaba y al final del curso le pagaban el año, ¿no? Se pagaba el año entero. Aquí ya por lo visto las universidades actuales aprendieron de San Agustín y entonces pagan al empezar el curso. Luego si viene o no viene ese es tu problema. Primero matricúlate, paga y después estudia si quieres y si no, no estudies. Pero entonces no era así. Entonces primero iban estudiando y cuando ya faltaba un mes se le desaparecían todos los alumnos. Así es que pues no pagaban. Y con eso se iba metiendo en problemas económicos, claro. Y ya con eso fue otra de las decepciones, una decepción del mundo, otra decepción de los maniqueos. Y el gran amor que él tenía por Jesucristo fue lo que le llevó, y por la verdad filosófica. Él quería unir la filosofía con la religión, con Jesucristo. Porque el amor de Santa Mónica, de su madre, cómo veía lo que le había hablado, los hechos, el amor de Jesucristo por nosotros. Realmente, ¿qué persona? ¿Quién ha hecho tanto por nosotros? Sus milagros, su amor, su perdón, su muerte en la cruz. Es que si te pones a conocer a Jesucristo a fondo, te tienes que enamorar de Él. Eso le pasó a San Agustín. Pero la Iglesia a él en ese momento le costaba. Cuando ya conoció a San Ambrosio y cuando San Ambrosio empezó a iluminarle, después de que había leído el Antiguo Testamento y aquello le había decepcionado, entonces fue que empezó de nuevo a leer la Biblia. Y fíjense, se había desilusionado el que después fue el maestro, el doctor de la gracia de la Iglesia Católica. Y ya con las enseñanzas de San Ambrosio, entonces volvió a leer, pero ahora ya de otra manera, iluminado por el Nuevo Testamento, ahora con la fe que ya él tenía. Y vean qué importante es esto, lo que le pasó a San Agustín. Leer la palabra de Dios, todo depende también de la gracia. Es que San Agustín tiene esas frases que hoy trae el Martirologio, que no la tengo acá, pero que dice que, ayer decía el Martirologio, perdón, es un comentario de la Biblia de Straubinger, que dice de San Agustín, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice San Agustín, tú no vas a enseñarle a nadie. Nadie, ningún hombre enseña a otro hombre. Porque mira que uno puede leer una palabra, una frase, incluso la palabra de Dios. Y hay unos que no sacan nada. Hay otros que aprenden, que se les abre el entendimiento, que comprenden y sí les da una enseñanza. Dice, si el Espíritu no está en la persona, el hombre no le va a enseñar nada. Hace falta que esté el Espíritu Santo en uno. Si el Espíritu Santo, el Maestro, este es el Maestro, Cristo, si Él está en mí, la palabra, yo solamente transmito una voz,
Pero la idea, y juega San Agustín, con la palabra humana, y la palabra, el verbo divino. Si la palabra no está en ti, la palabra humana no te enseña nada. Pero si la palabra, el verbo de Dios, está en ti, la palabra humana es un medio para transmitirte lo que te va a iluminar la palabra divina, el verbo de Dios que está en ti. Un poquito así, ¿no? Para algunos. Y ya con esto fue con lo que San Agustín llegó a la entrega total, la conversión, pero su espíritu fue de él, lo que buscó desde el principio fue hacerse monje, hacerse fraile, de tal manera que era oración y lectura de la palabra de Dios y nada más. Fue hecho sacerdote en contra de su voluntad. San Agustín es que es muy gracioso en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando en el siglo IV. No era con los seminarios como hoy que había que estudiar, sino que la elección del sacerdote y del obispo era, pues aquí estamos, y entonces el obispo dice, necesito a alguien que me ayude. La gente mira así y dice, oye tú, ven para acá, para que seas sacerdote, para que me ayudes. Y entonces el obispo dijo, yo ya estoy viejo, tengo que ir a otro sitio, necesito a alguien que se encargue de la iglesia. Y como él tenía esta elocuencia, hablaba de esta manera, todo el mundo en la iglesia, a Agustín. Y él empezó a resistirse, que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no... Agustín. Y a empujones tomó libremente la decisión de hacerse sacerdote. Y luego, cuando murió el obispo, pues entonces ya el pueblo y los presbíteros, a él, y a él lo hicieron obispo. Y él quería siempre buscar la vida retirada, dedicarse solamente a la oración, pero fue comprendiendo que él quería solamente la oración, en la unión con Dios, porque es realmente un apasionado sentimental, amar al Señor con todo el corazón y dedicarle, estar con Él en oración, dedicarle tiempo, meditar en su palabra, tantas cosas. Pero luego veía que como obispo tenía la obligación pastoral de ayudar a los demás a hacer un apostolado, que no podía quedarse solamente en hacer oración. Y entonces ya fue combinando la predicación, la pastoral y la vida retirada, la oración. Y por eso la orden de San Agustín y tantos que han salido, tantas órdenes religiosas que tienen de San Agustín sus reglas. Es lo que la vida de San Agustín hoy nos enseña. Podríamos sacar de aquí en conclusión, primero, el amor a la verdad. San Agustín es un apasionado por la verdad. Por eso siempre busca conocer, penetrar la palabra de Dios, ir buscando la verdad. Dios es la verdad. Cuanto más me pongo en la verdad, más puedo entender la verdad. Aquí hay una cosa que cada uno de nosotros, como no lleguemos a profundizarlo, nos vamos a quedar siempre o nos vamos a equivocar, en la periferia o nos vamos a equivocar. La verdad conocida hay que vivirla. Si no la vivo, no la puedo profundizar. Si no la profundizo, me equivoco, erraré. Es como ese círculo donde empiezo a conocer algo. Eso que conozco, lo primero que tengo que hacerlo es vivirlo. Al vivirlo, tengo que amarlo. Al amarlo, penetro más y al penetrar más, llego a un conocimiento más amplio y la verdad se me va haciendo cada vez más amplia, más completa y sin embargo más simple. No es que se va complicando más verdades, no son verdades, es una sola verdad, es Dios. Pero la verdad cada vez mejor comprendida, con todas sus implicaciones y toda su profundidad. El amor a la verdad. Lo segundo, el amor a la Sagrada Escritura. San Agustín amó la palabra de Dios y por eso leía
y explicaba la palabra de Dios. Pues que San Agustín, la Santísima Virgen, ella dio su acción de gracias con su Magnífica, porque acogió la palabra dentro de sí, acogió la palabra respondiendo con un sí. San Agustín acogió la palabra con un sí, que aprendamos a decirle a Dios siempre sí a su palabra, aunque sea como San Agustín, a empujones, que fue sacerdote y no es que fuese inválido porque él no quisiera, él no quería, pero viendo que era la voluntad de Dios, aunque no era lo que él quería, pues aceptó y se hizo primero sacerdote y después obispo, y le tocó combatir bastante las herejías de su tiempo, y por eso es que es uno de los grandes doctores de la Iglesia. Pues que la Virgen, que amó la palabra de Dios, el verbo de Dios, San Agustín, que nos enseñó a amar a Jesucristo, la palabra, el verbo de Dios, nos den hoy la gracia para que nosotros vivamos y amemos la palabra, el verbo de Dios. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Agustín. Para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por las sendas de la perfección evangélica, roguemos al Señor. Para que la palabra del Papa, del Obispo y de los sacerdotes sea portadora de luz y de esperanza, roguemos al Señor. Para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas, para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda a todos los ministros de la palabra la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Para que ante el ejemplo de fe y de buenas obras de San Agustín nos sintamos movidos a llevar a la práctica sus enseñanzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Agustín, y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre,
alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te pedimos, Dios nuestro, que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Agustín, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar:
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte.
Oremos. Te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, para que, como miembros de su cuerpo, nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.